Un nuevo programa de las provincias también existen. Vamos a iniciar nuestro programa haciendo alusión al acto realizado el día viernes en la Sociedad Cultural Israelita Sholem Aleichem, en el cual se recordó un aniversario más del atentado en la ciudad de Buenos Aires contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA. El acto en Buenos Aires tuvo la presencia del presidente Milei, de Karina Milei, el cual acotamos de que el presidente no se mueve si no está Karina, y también parte de su gabinete. Ahí el presidente de la AMIA hizo mención a la posición argentina y pidió más actividad en los centros para tratar de poder juzgar a los funcionarios iraníes que intervinieron en ese macabro acto, que dejó 85 muertos y otra tanta cantidad de heridos. En Corrientes hubo un acto también, decíamos en el Sholem Aleichem, donde tres jóvenes, tres niñas, hicieron mención a un homenaje a las víctimas de este atentado. Entre ellas fueron Serena Rizer Méndez, Mia Bober y Micaela Svedeñuk. Acompañamos a ellos y hacemos un nuevo llamado para la paz en Israel. Digamos, ocurrió hace 48, 72 horas, un hecho en que un bombardeo que hizo Israel sobre Gaza afectó a una iglesia católica. Leamos lo que dice el sacerdote Gabriel Romanelli. El cura Gabriel Romanelli, quien el jueves había resultado herido tras nuevos bombardeos israelíes en Gaza, que alcanzaron a la iglesia de la Sagrada Familia, la única católica del lugar, dijo que se encuentra bien y aseguró que la guerra tiene que terminar porque no va a ser la solución de nada. Estoy bien dentro de lo que se puede estar bien aquí en la Franja de Gaza en este tiempo. Luego indicó: nosotros estamos por la paz con Israel, con Palestina, porque esta guerra tiene que terminar. Yo descarto totalmente que se haya querido atacar directamente a la iglesia. Bombas en una guerra estallan en cualquier lugar y tienen consecuencias que uno no quiere. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizas tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Analicemos ahora el panorama político de nuestra provincia. Tenemos varios candidatos, 5 o 6 candidatos a gobernadores en estos momentos. Quiero referirme a La Libertad Avanza, que necesitó de la presencia de un referente nacional. Pidieron que venga Milei, y Milei seguramente, Karina resolvió que Milei no debía venir a Corrientes, porque podía exponerse a que, viniendo Milei, resulte que
la fórmula de la Libertad Avanza no gane la gobernación. Yo estoy convencido que no gana la gobernación. Esperaban hacer un papel más o menos interesante o brillante. Entonces dijeron, bueno, no va Milei, va la ministra Bullrich. Y bueno, no es lo mismo la ministra Bullrich que Milei. Son dos cosas totalmente distintas, aunque la ministra Bullrich haya dejado su candidatura presidencial por el PRO para pasarse ya ahora es afiliada de la Libertad Avanza. Estos cambios que se dan muchas veces inesperadamente en dirigentes políticos que están dentro de un esquema y de golpe saltan y aparecen en otro esquema, en otra afiliación. Pero bien, ahora, ¿qué va a pasar en Corrientes? Es una incógnita. Yo creo que Vamos Corrientes va a encabezar la lista de partidos o de alianzas que van a estar en primer término. Ahora bien, la Constitución, como ya lo venimos repitiendo, establece que con el 45% se gana en primera vuelta. Aunque Vamos Corrientes no alcance el 45%, seguramente va a superar el 40%. Entonces rige el otro artículo o la otra posición de la Constitución que establece que con 40 puntos y 10 puntos de diferencia con el segundo, entonces se consagra gobernador. 40% yo creo que está más que asegurado que va a tener Vamos Corrientes y posiblemente, según algunos, va a llegar a tener el 45%. Esperemos que sea así. Pero ahora, 40%, vamos a la segunda posibilidad, 40%. ¿Quién tiene 30% o más? Hay que tener más de 30% para poder obstaculizar el triunfo del que tenga 40%. Ahora, hablemos del 40%. Después queda entonces un 60% a distribuir. Ese 60% puede estar distribuido entre la fórmula de ECO y también de la Libertad Avanza. Entre ambos dos van a tener seguramente un 50% de ese 60%. Alguno tendrá 30, el otro 20, los dos 25, y entonces queda un 10% que seguramente todos esos otros partidos y alianzas que figuran con candidatos a gobernador van a cubrir ese 10% disperso. Es decir, que dudo que exista algún otro candidato o alguna otra alianza que llegue a superar el 30%. Esto nos hace ver que ya sea con el 45% o con el 40% más 10 de diferencia, se puede llegar a consagrar la fórmula de Vamos Corrientes. Bien, tenemos mucho más que hablar y sobre todo hacer una referencia a Astilleros Corrientes. Astilleros Corrientes es una... ¿Por qué hoy Astilleros Corrientes? Porque a raíz de que se celebra el Día del Amigo el domingo pasado, fui invitado, mi señora y yo, fuimos invitados por los ex operarios de Astilleros Corrientes a una reunión, un asado, en el cual estuvieron 15 o 20 ex operarios de Astilleros Corrientes y mi señora y yo. Tenemos algunas fotografías al respecto que son interesantes de ver. Pero también es interesante ver qué es lo que fue Astilleros Corrientes. Astilleros Corrientes, lamentablemente, hoy en día está paralizado, pero tenemos algunas imágenes de lo que era en ese momento Astilleros Corrientes. Ya el señor director se va a ocupar de ponerlas a consideración de ustedes. Aquí tenemos una vista aérea de lo que fue la planta de Astilleros Corrientes, donde está en construcción están en construcción las dos plataformas de perforación submarina que se construyeron después de obtener un contrato con la firma Reed & Blaze de Estados Unidos y que es la plataforma de perforación submarina. También el señor director pone a consideración de ustedes lo que era la plataforma, que tenía hasta una parte para que pueda aterrizar un helicóptero. Veamos la altura de esas columnas. Todo esto se hizo en Astilleros Corrientes, aunque parezca mentira. El domingo, cuando concurrí,
que tuve realmente momentos muy emocionantes al recordar cómo recordaban los operarios lo que fue Astilleros Corrientes. Astilleros Corrientes fue una creación de mi padre, Samuel Gutniewski, que vino al país como inmigrante en 1906, cuando tenía solamente 17 años. Y no quedó en Gran Buenos Aires ni en Buenos Aires, sino que vino directamente a Corrientes. Acá se dio cuenta de que el transporte fluvial era necesario y hizo una empresa de navegación. Como los camiones necesitan un lugar también donde reparar, también los buques necesitaban reparar. Había un astillero en el Bañado Norte de don Pedro Tillaki, y ahí se hicieron muchas mejoras en la flota de mi padre. Pero después cerró el astillero Tillaki, y en 1958 tenemos una fotografía. Yo puse la piedra fundamental de Astilleros Corrientes con mi padre, pero todo lo otro, lo que hizo grande a Astilleros Corrientes, y que ustedes pueden evaluar con las imágenes que pusimos a disposición, fue obra de mis dos hermanos, Ezequiel y Miguel Francisco, el negro y el rubio, como los apodábamos. El negro, que en paz descanse, fue el que obtuvo, junto con el ingeniero Federico Preuche, también que en paz descanse, fueron los que fueron a Estados Unidos y obtuvieron. Ustedes se dan cuenta que esto se pudo haber hecho en Astilleros Corrientes, y que luego, después, únicamente se terminó de construir este buque petrolero que para la Shell, y que está otro buque igual retenido con un 50-60% desarrollado. Todas las imágenes están a disposición de ustedes. Bien, ahora vamos a cómo pasamos ese día en Astilleros Corrientes por el Día del Amigo. Reitero, fuimos invitados por los obreros, y eso es lo que, me enorgullecen de que nos hayan invitado. Ya es el segundo o tercer año que invitan para el Día del Amigo. Ahí vemos que incluso también hubo conjuntos folclóricos. Todo eso fue en un ambiente que realmente emociona y que queremos destacar. Queremos destacar a los candidatos a gobernadores de cualquier partido o alianza posible. Nadie se va a interesar por la reactivación de Astilleros Corrientes, una industria que marcó rumbos en la industria naval argentina. Bien, vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Tenemos invitado hoy a Jesús Leguiza, que es un economista, y vamos a empezar este panel con la lectura del Diario Norte de hoy, el único diario, aparte del Libertador, que sale los días martes. Dice: alerta por el sostenido aumento del dólar y su impacto en la inflación. Por eso vamos a pedirle a Jesús que, ¿qué significa esto? ¿Es un ajuste económico? ¿Hacia dónde vamos?
bienvenido a nuestro Muchas gracias por invitar, Toto. Yo pienso que esta noticia del día de hoy es más que nada una inestabilidad provocada por este tema de las elecciones de candidatos, tanto menos locales, ¿no? Nacionales exactamente, y que repercute en el precio y en el valor del dólar. No obstante, sigue estando dentro de la franja prevista. La franja prevista era entre 1.100 y 1.200 pesos, ahora saltó a 1.300. Yo creo que es circunstancial y que va a volver a su nivel de franja, como dice el mismo gobierno. De manera que no me alertaría a mucho y posiblemente se mantenga un tiempito más hasta que se define el tema de las elecciones. Sí, los comentaristas nacionales hablan de que el problema o la incógnita viene qué va a pasar después de las elecciones, qué actitud va a tomar Milei, ¿no? Claro. Ahora, en conjunto, claro. Sí, en conjunto, ¿cómo ves el plan económico o lo que se está realizando entre la famosa motosierra y demás? Y bueno, yo pienso que, y hay muchas evidencias que Milei y su equipo, pero yo pienso que principalmente es Milei, porque es una persona que está muy bien formada, es el que tiene que poner en orden primero la macroeconomía, como todo el mundo sabe, como se habla casi todos los días desde hace más de un año. Y eso se logra después de 70 años y sobre todo los últimos 40 con el tema de controlar la emisión monetaria, pero principalmente no financiar con emisión monetaria el excesivo gasto público. Porque el peronismo realmente es el peronismo, o parte del peronismo, kirchnerismo de últimamente, sí, acostumbró a la gente a que puede gastar y puede sobrevivir con financiamiento del Estado, y ese es un pensamiento europeo de hace 40, 50 años, que es el Estado del Bienestar, donde el Estado debe intervenir en todo. Acá nos alejamos un poco más o profundizamos un poco más de ese concepto de Estado del Bienestar y hicimos un modelo estilo Venezuela, que esa es una realidad evidente. Hacia el cual no tenemos que caminar, hacia un estilo Venezuela, ¿no? Hacia el cual no tenemos que caminar y tenemos que hacer lo que está haciendo el gobierno, bien o mal, también como se dice, con buenos modales o con malos modales, controlar el excesivo gasto público y financiamiento con emisión espuria de dinero, que es la causa central del dinero. Sí. Algunos se plantean la situación de si emitir moneda en momentos de crisis, eso puede llegar a ser un delito, ¿no es cierto? Uno dice que sí, otros que no. ¿Qué opinas de eso, Lorenzo? Bueno, eso vio Toto Gurniski que en los últimos tiempos hemos visto noticias de cambios del Código Penal. Incluso hay una comisión donde está Cunio Libarón, el ministro de Justicia, y está acá un abogado local, un padre, que es conocido, que es como presidente de esa comisión honoraria, en donde hicieron una propuesta de modificación del Código Penal con más de 25 situaciones y acentuando en delitos que no están perfectamente o detalladamente tipificados en el Código Penal. Sí. No obstante, en mi opinión, y yo se lo he comentado a este abogado, que además es amigo mío, que está hecho por abogados y por razonamiento de abogados. Sin embargo, hay un economista que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, que hizo una propuesta de que en el Código Penal se tiene que incorporar como delito penal la emisión monetaria, porque la emisión monetaria, espuria por supuesto, sí, no está tipificada, ni siquiera lo considera como un delito administrativo.
¿Por qué? Porque en estos 70 años, sobre todo desde el 46 en adelante, que es cuando comenzó la inflación fuerte en Argentina, se financiaba el exceso de gasto público con emisión monetaria. Es decir, que uno tendría que decir emisión monetaria bien cuando hay superávit o cuando las finanzas necesitan de una emisión. Cuando hay equilibrio fiscal no tiene por qué haber emisión monetaria, claro. Pero para que haya equilibrio fiscal tampoco uno tiene que llegar al extremo, como bien decía, ni la motosierra ni el exceso de gastos. Sí. Ahora, es más prudencia y yo pienso que es una cuestión más que nada filosófica de cómo administrar el Estado y una concepción filosófica de cómo administrar el Estado. Como decíamos antes, o el estado del bienestar o el estado de abandonar y de abandonar a su suerte a toda la población. Y la verdad no es la verdad, porque no existe una verdad en esto, pero el equilibrio, sería la palabra precisa, está en que el Estado intervenga en las cuestiones elementales, básicas, seguridad, educación para el que no puede, salud para el que no puede. En materia de salud, por ejemplo, hay que hacer muchos ajustes todavía, independientemente de estos problemas que se hicieron públicos, notorios, y que algunos aprovecharon para hacer política con el tema del hospital Garrahan, del hospital de niños. Sí, del Garrahan. Ahora, yo creo de que todo esto es como la vida familiar. Sí. Nos gusta todo vivir bien y tener gastos, pero llega un momento en que hay que restringir eso y causa problemas. Ahora, claro. Lo mismo ocurre con el país, entiendo, de que se ha despilfarrado los fondos del Estado, con solo ver nomás lo que se le está reclamando a Cristina Kirchner y acompañantes, sí, de 500.000 millones de pesos, sí, digamos, se ve que el Estado, digamos, se despilfarró. No entro a juzgar delitos o no delitos, ¿no es cierto? Pero hay que tener todavía paciencia para poder seguir limpiando o poniendo las cosas en caja, ¿no? Y por supuesto, porque nosotros venimos desde hace muchos años de desajustes económicos, y por eso es que ahora existe una confusión generalizada del público, de periodistas, de analistas económicos, políticos, donde dicen, bueno, pero a mí el bolsillo, lo que me entra al bolsillo no me alcanza y los precios siguen subiendo. Entonces, estamos en una etapa y vamos a seguir durante varios meses de ajuste de la economía. Ya se hicieron ajustes importantes, porque el principal desajuste y el principal, entre comillas, robo a la población fue con la devaluación, la mega devaluación de la época de cuando terminó el gobierno de la Rúa, que se hizo una maxi devaluación y se arruinó la vida de millones de personas. En cambio ahora, controlando la inflación, que es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar el nivel de vida de la población, ya con el solo hecho de haber bajado la inflación se volvió a incorporar otra vez al mercado de consumo, aunque se note poco, de mucha gente, porque en el mercado de consumo uno puede ver en las noticias, en los diarios, en la televisión, de que la gente pasó de comprar bienes de segunda marca, cambió la marca de la comida, de los alimentos, de los bienes básicos para la limpieza, etcétera, etcétera, de la carne misma, y todo eso ahora se tiene que volver a ajustar, de manera que va a seguir habiendo ajustes económicos por un lado, y por otro lado de lo que estamos hablando se llama cambios de precios relativos. Lo que un bien vale en función de otro, lo que un kilo de carne vale en función de un kilo de carne de ave o bovino. De manera que en mi razonamiento personal esto va a seguir durante varios meses más, hasta inclusive después de las elecciones de medio término a nivel nacional. En estos momentos estamos viendo un aumento del riesgo país, porque por la incertidumbre electoral. Exactamente. Ahora, si bien uno puede coincidir con algunas cosas que hace, o con muchas que hace el gobierno, digamos,
hay que tener, como dijo el gobernador Valdés, de que hay que tener paciencia porque recién hace 1 año y medio que está el gobierno, ¿no es cierto? Una expresión relativa, digamos, sí. Porque yo creo que no hay que tirar abajo y no se puede desperdiciar el sacrificio que se está haciendo en este momento toda la población para poder encarrilar al país. Y si hay un cambio de vuelta de timón y volvemos para atrás en el orden nacional, sí. Entonces eso puede traer consecuencias, ¿no? Gravísimas, pero yo creo que, insisto en que estamos viviendo un cambio cultural, económico por supuesto, pero cultural principalmente por la nueva conducta que trata de demostrar Milei, que no es Milei y su equipo, pero principalmente es Milei, porque es una persona, es economista, está bien formado, es la primera vez que una persona que llega al máximo nivel de la administración del Estado sea de esa profesión. La mayoría fueron colegas suyos, diríamos, abogados, que sabían de economía sin duda, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso el tema del cambio del Código Civil y que la emisión monetaria sea considerada un delito penal es muy importante, porque entonces ahí se va a desvincular, como ya hubo en una época la desvinculación del Banco Central con el Poder Ejecutivo, el Banco Central independiente, como es en muchos países normales, digamos, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de la Unión Europea, en donde ya no, por ejemplo, en la Unión Europea ya no todos los países pueden hacer lo que quieren. Y los que quieren hacer, trabajar en forma independiente, o sea, emitir dinero para financiar el exceso de gastos, o salen o son castigados o marginados o están quedando atrás. Están quedando atrás. Por ejemplo, hace muy poco el tema de la salida y el lío que se está produciendo todavía con repercusiones en Inglaterra o Gran Bretaña. Sí, ahora, uno mira alrededor y ve la situación en Uruguay, la situación en Brasil, la situación hasta en Paraguay, y parecería que ellos tomaron medidas más en el pasado cercano, más acorde a la necesidad que tenía cada país, y no lo vemos lo vemos con un menor riesgo país. Eso es preocupante, ¿no es cierto? Porque siempre decíamos, Paraguay, Brasil, y sin embargo ahora tenemos que hacer al revés, ¿no? Claro, porque Paraguay siempre fue un país, en términos modernos, equilibrador del libre comercio, que nosotros decimos contrabando porque se dice delito cuando se prohíbe, diríamos, pero si no se prohíbe no es delito. Y Paraguay ahora, desde hace mucho tiempo, desde hace 20 años, es receptor de inversiones extranjeras, pero principalmente inversiones de argentinas, porque hay gente que está del campo, productora de soja, que tiene sus hectáreas en el Triángulo Maicero, que ahora sería Triángulo Sojero, en la zona Pergamino, Rojas, Salto, venden sus hectáreas 10, 15 mil dólares la hectárea, y compran 10 hectáreas por el valor de una en Paraguay, en la zona semiárida paraguaya y sobre todo en la zona húmeda. Sí, sin duda de que... Y todas esas, perdón que lo interrumpa, y todas esas embarcaciones que nosotros vemos que circulan acá por el río Paraná, las chatas, son productos soja paraguaya, soja paraguaya, pero de productores argentinos, que usan el puerto libre que tiene Paraguay en Rosario. Y bueno, también se producen algunas clases de delitos, como el tema del contrabando, de la droga, etcétera, etcétera. Recientemente se secuestró un camión paraguayo que iba con marihuana, que iba destino Chile. Sí. Por supuesto tiene que pasar por la Argentina, y acá se lo incautó. Sí, se lo incautó. Y se lo incautó. Ahora tocaste también un tema que analizamos en el editorial, de que los buques, los que uno ve pasar ahora, hoy día,
son todos, o el 90% con bandera paraguaya. Los buques, porque acá se ha desprotegido desde la industria naval hasta, digamos, hasta la adquisición de buques y demás. Eso es un tema del cual nos hemos ocupado. Sí, Paraguay, por ejemplo, después de Singapur, que está bastante lejos Singapur, es el país que más flota fluvial, Singapur no tiene flota fluvial, tiene marítima, pero Paraguay tiene una capacidad de carga fluvial, una de las más importantes del mundo. Yo no sé si creo que es el segundo país con capacidad de carga en tonelajes de su flota fluvial, en este caso. Hace un par de meses, y no más, 60 días, votaron, es decir, pusieron en funcionamiento el buque fluvial con bandera paraguaya. Es el buque fluvial que más grande que circula por los ríos, es decir, de cualquier lugar del mundo, en cuanto a eslora, largo y en cuanto a capacidad de carga. Y nosotros quedamos atrás en ese tema, ¿no es cierto? Y por eso es importante analizar, como todos esos productos van hacia Oriente, analizar el tema de las conexiones Atlántico-Pacífico, por tierra. Por tierra, con ferrocarriles. El ingeniero Benicio Simula, que es habitué a nuestro programa por su capacidad, está en estos momentos en Estados Unidos y nos manda información de que en las rutas no se ven camiones, es muy raro el camión que se ve, porque todo el 90% se traslada por ferrocarril, y nosotros acá tenemos abandonado el ferrocarril. Sí, ese fue un grave error de la década de los 90. Sí, hacer caminos pavimentados para el transporte de carga paralela a las vías férreas. Claro, y así se mató. El domingo pasado estaba en Astillero Corrientes con algunos ex operarios, y me preguntaban si el puerto de Ituzaingó va a tener ferrocarril, y es una incógnita. Porque, digamos, no hay ninguna vía férrea en estos momentos que esté trabajando en esa zona, ¿no es cierto?, como había hasta Posadas. Lo que sí puede ser que el puerto de Ituzaingó va a tener una gran salida de productos de emisiones por vía fluvial. Sobre todo de la zona de Virasoro, que se convirtió en un gran polo de atracción de inversiones en la industria maderera. Y ese puerto está muy bien localizado, porque ahí había una competencia, digo por otra clase de experiencia mía, una competencia hacia hacer el puerto en Ituzaingó, cerca de lo que antes era, no sé si seguirá siendo el Hotel Howard Johnson, y el puerto de Itaibaté, donde ahí había unos hilos de la Junta de Grano, me acuerdo, y que se quería también, competía para que ahí sea el puerto principal. Pero yo creo que logró éxito la razonabilidad para instalar este puerto, que es lo que justamente uno de los candidatos estaba proponiendo o mostrando como uno de los grandes éxitos de la gestión del gobierno. Así es. Digamos, yo tengo experiencia ligado al tema marítimo y astilleros. Ituzaingó es un lugar que tradicionalmente los buques de mi padre, la década del 20 también, hasta que se hizo la represa, era un lugar de amarre, porque había que subir el salto. Y entonces ahí se pasaba la noche esperando ir a buscar la carga a Puerto Piraí de Celulosa Argentina, por ejemplo, y otros más. Ahora, toda esa carga que se derivó por camiones ya va directamente al sur, va a quedar en Ituzaingó, y ahí va a tomar los buques y se va a abaratar el flete, ¿no es cierto? Porque es el flete más barato también. El más barato es el río. Pero también es importante el tema ferroviario. Yo creo que es un tema que también se planteó, con el segundo puente Corrientes Chaco, que era ferrovial,
después vino el gobierno nacional, cambió, puso que era únicamente vial, y bueno, nos entretenemos en esas discusiones y después al final, hasta el momento, no sé, ya no se escucha más nada. Claro, el puente existente o el futuro. El segundo puente. Y el segundo puente está en discusión si va a ser al sur del existente, del actual, o va a ser ahí en la zona de Bellavista y ¿cómo hay? De Santa Fe, Villocampo. Sí. Ahora, sí. Pero en ambos casos tienen que ser ferroviario. Bien, Jesús. Doble propósito, mejor dicho. Bien, esperemos. Ahora vino también la ministra de Seguridad para reforzar la libertad avanza en Corrientes, es otro tema que ya hemos analizado. Sí, claro, habrán analizado. Pero hablando de economía con vos, que digamos que tenemos una falencia propia, es importante analizar las medidas que adopta el gobierno, que está hablando de una reforma laboral, de una reforma previsional, de una reforma impositiva para después de las elecciones. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Y no sabemos cómo va a resultar el proceso electoral. Claro, porque uno sin hacer demasiado extensa la entrevista, otro de los graves problemas que tiene el país desde hace muchos años, justamente de la década del 40, es el excesivo poder que se dio a los sindicatos y la empresa pequeña, mediana o grande siempre está, la grande no, pero las pequeñas y medianas siempre al borde de la quiebra por un simple despido de un personal que a veces puede no ser competente. Y eso por el excesivo poder que tienen los sindicatos, así que eso no quiere decir que deban desaparecer la protección al trabajo, pero tienen demasiado poder, y que también tiene que ver con el tema de los caminos, porque el tema de los caminos y los ferrocarriles que hablamos anteriormente es porque en su momento Menem le dio mucho poder a los sindicatos, a los camioneros. Y los camioneros, y ahí empezó la debacle del ferrocarril. Sí, los sindicatos y las empresas, porque las empresas constructoras no les interesa, que constructoras de caminos, no les interesa que se desarrolle el ferrocarril. Claro. Porque terminan las obras. Bien, para terminar, tenemos digamos, un video chiquito de 2 minutos, donde están los distintos billetes y que me parece interesante poner a consideración del público. Señor director. Che, Alberdi, jugate y hacete un asado para el Día del Amigo. Hola primero, ¿no, maestro? La educación ante todo. Yo hago el asado, pero traigan algo. Caraduras. Acá el único caradura es el de 100 pesos, que tiene la cara de roca. Es chiste, Julito. No te calentes. Qué gracioso, Pepe. ¿Por qué no te traes al yaguareté con el que te reemplazaron, así lo hacemos a la parrilla? Che, no jodan con el yaguareté, que están en extinción. Tranqui, Chechu. Como viene la cosa, nosotros vamos a desaparecer antes. Listo, festejemos por la amistad. Y porque aún estamos en circulación. ¡Feliz Día del Amigo! ¡Feliz Día del Amigo! Bien, muchas gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias, y nuevamente. Muy atento que me enviaste ese video. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras.
emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos con el doctor César Lerena. El doctor César Lerena egresó de la Facultad de Agronomía y Veterinaria acá en Corrientes y se cumplen ahora 50 años en el mes de septiembre. Va a ser distinguido con una medalla por el hecho de haber sido alumno de la Universidad Nacional del Nordeste y él en su carrera ha sido secretario de Estado y es un experto en temas del Atlántico Sur y pesca, también en el tema de la defensa de nuestra soberanía en el mar y ha escrito varios artículos sobre este tema. Ahora queremos interrogarlo por el tema de la pesca, cómo está el tema de la captura de nuestra fauna del Atlántico. Bien, bienvenido César, un gusto saludarte. Gracias, Tosto, por invitarme a tu programa. Muy amable. ¿Cómo ves el tema de la captura de nuestra fauna territorial, de nuestra fauna marítima? Bueno, el tema de la pesca está estrechamente vinculada con lo que pasa obviamente en el Atlántico Sur. Y el Atlántico Sur, digamos, si bien en general los argentinos le prestamos poca atención, siendo un territorio tan amplio como es, que es más amplio que el territorio continental, sufre el avance de los intereses internacionales respecto a la explotación de estos ambientes marinos que son ricos en actividades pesqueras, en exploraciones petroleras y minerales. Por lo tanto, los únicos que no le prestamos demasiada atención somos los argentinos, pero el mundo está ávido de esta riqueza. Por lo tanto, el Atlántico Sur es un espacio que está, digamos, en tensión. Sí. Está en tensión porque, por un lado, ya sabemos, está ocupado más de 1.600.000 kilómetros cuadrados por el Reino Unido de Gran Bretaña. Es decir, que no solamente ocupa ese territorio marino y los archipiélagos de Malvinas, Georgias y Sándwiches del Sur, sino que también explota los recursos. Y esos recursos, obviamente, argentinos, que son de una magnitud muy considerable, representan prácticamente 1/3 de los desembarcos argentinos. Los británicos están llevando más de 250.000 toneladas por año de esa zona. Después tenemos la presencia de buques chinos, taiwaneses, coreanos, españoles, que están explotando los recursos migratorios argentinos. Son aquellos recursos que van desde las aguas argentinas hacia alta mar, que sí, como las aves migran por razones alimentarias, reproductivas, climáticas, etcétera, y luego vuelven, si no son capturados, a lo que se denomina la zona económica exclusiva argentina. Y esa es una flota que está llevándose más de 700 y pico de mil toneladas anuales de recursos pesqueros y que luego compiten en el mercado internacional con los productos argentinos. César, perdón, hay algunos comentarios que la explotación petrolífera también afecta, la que se hace en el mar, a la fauna marítima y en especial el tema de la captura del calamar. Claro, efectivamente, a propósito de eso, yo en estos días ha sido publicado
un reportaje que me hizo un medio internacional especialista en temas pesqueros, y precisamente está habiendo mucho problema en la captura que se realiza en Malvinas sobre la especie de calamar loligo, que es una variedad, porque en Argentina se conoce más el calamar ilex, pero el loligo tiene mayor valor y además es una especie que se comercializa en España y de España a Europa, y se ha reducido prácticamente en un 50% en estos últimos 2 o 3 años, y si bien podría atribuirse esta reducción de la pesca en Malvinas a una sobreexplotación, también es verdad que el resto de los recursos que se capturan en esa área se han mantenido de tal manera que se está atribuyendo a las exploraciones sísmicas petroleras, es decir, las exploraciones que se realizan para determinar en el suelo marino si hay presencia o no de petróleo. Y entonces, en ese sentido, ya desde el año 2010 por lo menos, en Malvinas se ha instalado una empresa americana, británica, judía, de Israel, donde están haciendo exploraciones petroleras, pero en realidad esta merma del recurso en Malvinas aparece con mayor intensidad a partir de unos 3 o 4 años, y ello es coincidente con las licitaciones y posteriores adjudicaciones en la zona económica exclusiva argentina durante el gobierno del presidente Macri, donde se licitaron 200 y pico de 1000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo, donde se han instalado empresas británicas, noruegas, Shell, Equinor, noruegas, también el propio YPF, ¿no? Y precisamente ya hay antecedentes en el mundo respecto a que estos sistemas de exploración sísmica producen desórdenes pesqueros, ¿no? Hasta la destrucción de larvas, etcétera, pero también la dispersión. De tal manera que se está atribuyendo también la posibilidad de que esta merma tenga que ver con eso. Así que este es un escenario, digamos, económico-ambiental, pero también está el escenario político, laboral, digamos así. Así es. Porque el sector pesquero está enfrentando una crisis hace varios meses entre la patronal y el sector del trabajo. Y eso, en principio, evidentemente, la ecuación, tengamos en cuenta que la pesca se exporta mayoritariamente, un 95% de las capturas se exportan, de tal manera que los productos pesqueros argentinos están atados al valor del dólar. Esto, como sabemos, está muy por debajo de un dólar que tenga una ecuación que le permita una rentabilidad adecuada a las empresas pesqueras. Hoy en día estamos viendo un aumento del dólar, que ya ha salido de la franja de los 1.200 pesos el dólar, y ya está en 1.300, ¿no? Todo esto sin duda es un problema. ¿Cómo lo ves al tema del desarrollo de nuestra marina mercante, la que se dedica desde Mar del Plata, por ejemplo, al tema de la pesca en el mar? ¿Eso está aumentando o ha disminuido la presencia de buques de bandera argentina? Bueno, empecemos por arriba, ¿no? Lo que se trata toda la red fluvial Paraná-Paraguay, la bandera argentina brilla por su ausencia. Este gobierno ha dejado sin efecto
las dos leyes principales que regulaban tanto la flota mercante como la industria naval, aunque estos días un juez ha declarado, por lo menos transitoriamente, que no es posible modificar esas leyes a través de un decreto del Poder Ejecutivo, de tal manera que en este momento estamos en una situación de stand-by. Pero si bien la Argentina mantiene su capacidad, y diría que los astilleros inclusive han mejorado su capacidad de hacer buques de mayor porte, lo cierto es que todas las medidas de promoción de la flota naval argentina destinada a recuperar los fletes, etcétera, está en una situación de crisis también, porque no hay fomento de ninguna naturaleza, ¿no? Bien. Y bien, te paso ahora a un tema que como ciudadano seguramente lo podés evaluar, la parte política. Se dice que el intendente precisamente de Mar del Plata, que es digamos de Macri, de PRO, parece que está en negociaciones con Milei y demás. Seguramente el sábado se cerraron las listas. ¿Cómo ves el tema del desarrollo político de Mar del Plata? Bueno, yo creo que honestamente lo que está ocurriendo en Mar del Plata, que no nos debiéramos olvidar que es una de las ciudades más pobladas hoy de la Argentina, ¿no? La ciudad de Mar del Plata debe estar en el orden del 1.000.000 de habitantes. Sí. De tal manera de que mucho de lo que ocurre en el país y mucho de lo que ocurre en Mar del Plata tienen una relevancia significativa, ¿no? Mar del Plata está en un periodo decadente, a mi juicio, ¿no? Mal mantenida, etcétera, a pesar de ser una gran ciudad que probablemente sea difícil conseguirla en el mundo, no en la Argentina. Ciudades que tienen todas las condiciones para ser una extraordinaria ciudad balnearia, pero también industrial. Pero sí. Sin embargo, sufre la decadencia propia de intendentes que han sido incapaces realmente de motorizar la ciudad como una gran ciudad, está cerca de todos los centros urbanos, podría transformarse en una ciudad regional universitaria, en fin. Y hoy pensar que el intendente de la ciudad ocuparía el primer cargo de diputado provincial no se entiende demasiado, ¿no? Sí. Vos sabés, Toto, que en nuestro paso por la política la intendencia es una pequeña gobernación. Así es. Es maravilloso administrar una ciudad, sobre todo una ciudad, ¿no? Sí, ahora digamos, Mar del Plata habrá visto decaer su movimiento turístico con el tema de que había un dólar barato durante el verano y demás, y la gente se fue mucho al exterior. ¿Se notó eso en Mar del Plata, una disminución del flujo turístico? Sí, claro que sí. Mucha gente fue a Brasil, que tiene mejores servicios, más baratos, etcétera. Pero bueno, es como la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Así Mar del Plata tiene todas las condiciones urbanísticas, playas, atractivos de cualquier naturaleza, y realmente lo que tiene que ponerse es en un nivel internacional para poder competir, inclusive no solamente con Brasil, sino también con Punta del Este. O sea, realmente es una ciudad extraordinaria, mal administrada, a mi juicio, ¿no? Bien, seguramente ahora vamos a tener elecciones en el mes de octubre y se va a dilucidar muchos aspectos. Bien, César, te esperamos acá en septiembre. Ya he avisado a amigos en común de aquella época en que gestionábamos una Cámara Junior hace casi 60, 70 años, y bueno, ya nos veremos y seguramente vamos a tener oportunidad de reunirnos con esos viejos amigos. ¿Querés agregar algo más sobre esto que estamos hablando? No, bueno, que cuando participábamos en esas entidades teníamos ideales maravillosos. Por suerte hoy,
si hemos logrado algo es mantener la llama ardiente para poder seguir pensando en la Argentina de hoy y del futuro, ¿no? Bien, bien. Y por supuesto un abrazo enorme a mis hermanos los correntinos. Me siento correntino, tengo 3 hijos correntinos, así que es mi toque provinciano, lo tengo de Corrientes. Admiro ese pueblo maravilloso. Bien, César, será entonces hasta nuestra próxima conversación. Muchas gracias. Sí, un abrazo grande. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. El diario Norte de hoy tiene un titular que dice: alerta por el sostenido aumento del dólar y su impacto en la inflación. Uno de los principales méritos que tiene la gestión del presidente Milei es el tema de que redujo la inflación. Ahora vamos a ver qué pasa con la inflación del mes de julio, que va a impactar sin ninguna duda en las elecciones nuestras del mes de agosto, del 31 de agosto. Ahora, si el aumento del dólar impacta en la inflación, hay que controlar el tema del dólar. Y para eso vamos a hablar luego con Jesús Leguiza, economista de nuestra ciudad, que hará algunas reflexiones sobre este tema. Pero bien, todo está vinculado al desarrollo económico, a ver si la motosierra que enarbola el presidente Milei como uno de sus logros de limpiar la administración pública de aquellos que efectivamente no hacen ningún aporte para el desarrollo del país, influye en las elecciones provinciales. Acá tenemos que tener en cuenta, o nos sometemos a los problemas nacionales o atendemos con prioridad también los problemas de la provincia. Y si hablamos de los problemas de la provincia, ninguna alianza o partido puede exhibir mejores concreciones que los de Vamos Corrientes, es decir, de Juan Pablo Valdés y Pedro Brayar Pocar. Ahora vamos a ver qué nos proponen en concreto Juan Pablo Valdés, a quien hemos invitado en nuestro programa, y esperamos una respuesta para poder conocer cuál es su acción de gobierno, porque no solamente se puede enarbolar lo que hizo el gobernador anterior, hermano o no hermano, pero el gobernador anterior, sino como acción de gobierno para el futuro. Y el futuro es el que nos puede deparar el candidato a gobernador, y el candidato a gobernador es Juan Pablo Valdés, que seguramente tendrá también su impronta y su manera de ver los problemas de Corrientes y trasladarnos la experiencia que tuvo como intendente de Ituzaingó, y como Ituzaingó, siempre repetimos, un punto importante para la navegación, concentra las obras de mayor impacto del gobierno de Gustavo Valdés, que es el puerto de Ituzaingó. Bien, nos veremos en próximos programas.